abrir nuestra vida cuando Dios nos está ministrando. Amén. Recuerde que cada cántico tiene un fondo bíblico, ¿no? Un trasfondo bíblico. Y Dios bendiga siempre a su iglesia, Dios bendiga a cada uno de ustedes y los fortalezca siempre. Amén. Mis amados hermanos, ¿cuántos tienen amigos? ¿Sí? ¿Cuántos tienen muy buenos amigos? ¿Cuántos se parecen a su amigo? ¿Ah? ¿Sí? Porque hay veces que, bueno, el dicho que quien con lobo se junta, aullar aprende. Entonces a veces uno se lleva tanto con una persona que se le pega lo bueno, lo malo. Y hay veces de nuestras casas nosotros decimos, ¿dónde sacas esas palabras? Es que fulano lo dice y con quien se está llevando está aprendiendo a hablar similar a él. ¿No es cierto? ¿Pasa o no pasa? Están con una cara de tristeza, hermanos. ¿Ah? Tiene que estar alegre, está en la presencia del Señor. Muéstrele su mejor rostro. Entonces pasa esto, hermanos. Nos terminamos pareciendo a nuestros amigos. Cuando somos niños empezamos a aprender a hablar como nuestro padre, como nuestra madre, ¿no? Y quizás como nuestro hermano mayor. Pero llega un momento que a partir de los 12, 13 años, los niños preadolescentes y adolescentes empiezan a cambiar, empiezan a aprender el dialecto externo y hablar como ellos. Porque consideran que su amigo es lo mejor en ese momento y hay que aprender. Siempre buscan imitar a alguien. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted es amigo de Dios? ¿Sí? ¿Cuánto se parece a Dios usted? ¿Cuánto habla como Dios? No digo que usted es un Dios, no va a malinterpretar. Pero ¿cuánto se parece a Dios? ¿Cuánto se parece usted a Jesús? Porque si con lobo se junta, aullar aprende. Quien con Cristo camina, termina hablando como Él. Recuerdan que Pedro quiso ocultarse, ¿no? Aunque estaba pasando una crisis existencial, una crisis espiritual, él quiso negar que había andado con Jesús, pero él se parecía en algo a Jesús, no era perfecto. Entonces, la Biblia dice que Jesús en un momento a sus discípulos dijo, ya no les llamaré discípulos o alumnos, les llamaré amigos. Por eso hago esta pregunta. ¿Usted es amigo de Dios? ¿Usted se parece al Señor? ¿Habla como Él? ¿Actúa como Él? ¿Piensa como Él? ¿Reacciona como Él? Yo quiero que en esta mañana aprendamos 5 lecciones de la vida de un hombre que caminó con Dios. Abra Génesis capítulo 5. Vamos a leer del 22 al 24. ¿Tiene? Génesis 5 del 22 al 24. Mire lo que dice la Escritura. Enoc anduvo con Dios. Otras versiones dicen caminó con Dios. Enoc anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos. Él fue el padre de Matusalén. En total Enoc vivió 365 años. Y vuelve el 24 a decir, Enoc anduvo o caminó con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció, decía una versión.
Ahora vamos a Hebreos 11:5. Aquí nos narra la historia de Enoc en Génesis, pero en Hebreos nos habla, nos da testimonio de quién fue Enoc en la galería de los hombres de la fe. Hebreos 11:5 dice, por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había, ¿cómo? Agradado a Dios. Enoc era amigo de Dios, caminó con Dios, agradó a Dios. Y vamos a aprender algunas lecciones de él. Vamos a orar antes. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo levantamos una vez más nuestra oración. Te pido y te agradezco la honra y el privilegio que me das para compartir tu palabra. Es tu Espíritu, Señor, quien está en este lugar, gobernando el ambiente espiritual. Señor, no permitas que nadie use su celular más allá como para leer la Biblia. No permitas ninguna irreverencia de que alguien pueda estar jugando o conectado a una red social y estando aquí de cuerpo presente, pero su mente y corazón totalmente distante de ti. Gracias por la honra y el privilegio de ser tu siervo y de predicar tu palabra. No soy digno, Señor, mas tú, así te plació a ti, Señor, y tú me has dado ese privilegio, Señor. Queremos que en esta mañana tu Espíritu Santo hable lo que tenga que hablar a tu iglesia. Ya me hablaste mucho a mí con esta palabra. Ya me enseñaste mucho, me desafiaste mucho, me confrontaste mucho, Señor. Quiero que a través de tu Espíritu, Señor, tu iglesia sea desafiada, edificada, confrontada, transformada, exhortada o animada, Señor, a buscarte cada día, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, poco se dice en la Biblia de Enoc, pero su vida deja un testimonio poderoso para quienes pueden detenerse en esos cortos versículos que habla de Enoc para examinar cuál fue la conducta espiritual, cuál fue la actitud maravillosa que le tuvo. Hermanos, no construyó el arca como Noé. ¿Quién no sabe la obra de Noé, no es cierto? Y todos hablan de Noé, hasta películas se ha hecho sobre Noé, pero sobre Enoc ninguna. No fue un gran líder ni dirigió una nación como David. Tampoco fue un hombre libertador como Moisés, que condujo a todo un pueblo sacándolo de Egipto. Tampoco fue impactante como el trabajo y la obra que hizo José en Egipto, que se lo hizo gobernador de Egipto, ni de Daniel. No habla más allá de esto. Un hombre que caminó con Dios. Amén. Entonces, dice un cristiano, un pastor, un evangelista, escribió esto: hombres inteligentes han caminado sobre la luna, hombres audaces han caminado sobre el fondo del océano, pero hombres sabios caminan con Dios. Amén. ¿Le leo de nuevo? Hombres inteligentes han caminado sobre la luna, hombres audaces han caminado sobre el fondo del océano, pero hombres sabios caminan con Dios. Amén. Bendito sea el precioso nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que significa Enoc? Si tiene un hijo, póngale Enoc. Significa dedicado, entrenado o disciplinado. Cuando uno conoce el significado de su nombre, uno le coge tanto amor a su nombre,
Yo crecí en un hogar, mi padre era colombiano, pero una mezcla entre colombiano y guayaquileño. Entonces él tenía mucho de guayaquileño. Y en Guayaquil a los Jorge les dicen yoyo. Entonces yo crecí desde muy niño con el apodo de yoyo. Cuando me decían Jorge no me gustaba, porque me sonaba extraño. Quizás cuando me decían Jorge no regresaba ni a ver. Pero cuando me decían yoyo, las antenitas de Billy se paraban inmediatamente. Cuando supe el significado de mi nombre me encantó. Mi nombre es Jorge y su significado es esforzado labrador. Entonces me encantó. Y a veces he tratado de buscar un Jorge vago y no encuentro. Casi todos son gente trabajadora. Entonces Enoc tiene un lindo nombre, dedicado, entrenado o disciplinado. Hermanos, queremos aprender 5 lecciones de este hombre precioso. Primero, Enoc caminó con Dios. Génesis 5:24 dice, el camino y caminó Enoc con Dios y no fue visto más porque le llevó Dios. Estamos en Génesis 5, ¿no? ¿Qué significa caminar con Dios? Tener una relación íntima constante con Él, obedecer sus mandamientos, buscar presencia en oración y vivir según su voluntad. Enoc no solo creía en Dios, sino que vivía en comunión con Él. ¿Qué significa caminar con Dios? Tener comunión con Él. Todos tuvimos un mejor amigo, hermano. Y ese mejor amigo ocupaba tanto nuestro tiempo que nos gustaba estar más con él que con nuestra propia familia. Quizás muchos de nosotros vivimos en ese momento, yo lo viví, que yo solo entraba a mi casa a comer y luego salía nuevamente a la esquina. En los tiempos en que nos podíamos parar en una esquina. Y ahí pasamos en la esquina con los amigos y todo. Y cuando a veces no asomaban y de pronto silbaban y me gritaban, ¡flaco! Porque era flaco. ¿Qué tiempos aquellos? ¡Flaco! Entonces yo ya salía. Fernando Duque, que hoy no ha venido, es un amigo desde la casi adolescencia, ¿no? Entonces Flaco salía y pasaba con él, con ellos, y pasaba hasta bien tarde de la noche. Muchas veces mi mamá tenía que salir con la correa y uno inmediatamente entraba. Porque nos gustaba estar con ese amigo. Había comunión, unión. Había cosas con las que participábamos y nos gustaba disfrutar juntos. Hermanos, Enoc no solo creía en Dios, sino que tenía comunión con Él. Por eso la Biblia dice que Él caminaba con Dios. Uno de muchacho a veces, claro, no trabajaba, dependía muchas veces de lo que le daba la mamita, del vuelto que se quedaba, ¿no es cierto? De la colación, y a veces uno con los amigos caminaba largos trechos, largas distancias, pero uno iba conversa y conversa, no sé hasta de qué todo conversábamos o de todo conversamos, pero nos gustaba estar juntos. Pero la diferencia entre caminar con Dios y caminar con amigos es que son etapas de la vida. El muchacho que era mi mejor amigo en la adolescencia o en la juventud ya no es. Con Fernando nosotros tuvimos una amistad muy estrecha, hermanos. Era 2 de mis mejores amigos con los que caminábamos siempre. Pero ya una etapa en donde nos separamos ya no era mi mejor amigo. Apareció otro. De así nosotros vamos cambiando. Usted va a la universidad y se convierte en un compañero en su mejor amigo. Ya no es el del colegio, ¿no? Son amigos circunstanciales. Que por circunstancias usted le conoce, comparte con ellos, pero un día se separan y ya no los ve más. Los recuerda, cuando se encuentran se saluda cordialmente. Se dicen, está de vernos algún día. ¿Ah?
Y un día me encontré con un amigo que fue compañero aquí en el Colegio Eloy Alfaro, era un excelente estudiante, se había ido a Europa a estudiar, y nos encontramos. Y me dice, Barrerita, me dice, te invito a tomar un café. ¿Cuándo nos tomamos un café? Le digo, cuando quieras, pero verás, no seamos como los ecuatorianos. Irás, pasarás, vendrás. No, día y hora. ¿Ya? Día y hora, y él me esperaba con el café en su casa. No es irás, pasarás, vendrás, y todo es ojalá, ¿no? Así somos nosotros. Ella había trabajado tanto, ya había estudiado, había trabajado en el área diplomática ya y tenía su mente ya europea. Cronometrado día, hora y compromiso serio. ¿Oyó? Aquí nosotros vemos, hermano, que Enoc no solo creía en Dios, sino que vivía en comunión con Él. Era su estilo de vida. Yo creo que dormía pensando en Dios y pensaba, mañana voy una vez más a caminar con mi mejor amigo, porque tenemos mucho que seguir hablando y tenemos mucho que aprender de Él. Eso es ser amigo de Dios, caminar con Él, compartir con Él, hermanos. Caminar con Dios es tener comunión diaria. Él no solo creía, tenía comunión con Dios, tenía una relación real y continua. No fue esporádica, no fue circunstancial, no fue por afinidad. Las amistades por afinidad. Nos gusta el fútbol y nos llevamos bien porque nos encanta el fútbol. Y hablamos de eso. Nos encanta otra con la música, me llevo con él por la música, pero no por la persona. ¿Sí? La amistad que nace por la obra de Dios en nuestro corazón es genuina, ¿no? Y busca una amistad sincera. Y no era amigo de Dios. Quien camina con Dios se aleja del mundo. ¿Oyó? Cuando hablamos se aleja del mundo, significa que ya no le agrada las cosas que este mundo podrido le ofrece. Que cada día aparecen, hermanos. Nosotros los seres humanos tenemos la costumbre, dice, los días están peores, ¿no es cierto? Hermanos, siempre ha habido maldad, perversidad. En los tiempos de Pablo había una perversidad tremenda. Si usted estudia a los romanos eran gente perversa y corrupta, con inclinaciones sexuales totalmente alejadas de la verdad de Dios. No es nuevo lo que está pasando, por eso Pablo escribe a los romanos sobre la verdadera y genuina relación entre la heterorelación entre hombre y mujer. Pero si usted va a Levítico, miles de años atrás también estaba escrito. Entonces no es algo nuevo, quizás ahora algo más visual. Y las cosas, la droga, la maldad, la perversidad. Pero el que camina con Dios se aleja del mundo. Su vida es diferente a otros de su generación. Usted y yo, si caminamos con Dios, somos diferentes a la gente de nuestra generación. Para ellos nos ven como pez fuera del agua, claro. No estamos en su océano. Estamos en las manos del Señor. Caminamos con Dios, aprendemos de Él y hablamos como Él. Amén. El que anda con Dios aplica mucho lo que dice el Salmo 1, capítulo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, porque se alejó del mundo perverso. ¿Sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ya no se deja aconsejar por ellos, ya no se lo ve con ellos y ya no aplica los principios o el conocimiento de ellos. Que no anduvo en consejo de malos ni se detiene en el camino de los pecadores. Su vida es diferente. Camina por otras sendas.
ni en silla de burladores, de escarnecedores, de lo que hacen mofa de Dios se sienta. Por eso yo siempre digo, hermanos, y lo digo por la experiencia pastoral, ¿no? Me preocupa mucho cuando los jóvenes terminan el colegio y cuando entran a la universidad. Y no porque no deseo, Dios mío, gracias a Dios que hay aquí médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, etcétera, pero es que se pierden en la universidad. Empiezan a caminar con impíos, pecadores, mundanos, y se olvidan de Dios. Entonces necesito estudiar a distancia. No, vaya a la universidad y alumbre la vida de los perdidos. Porque usted camina con Dios. Usted es diferente. Refleje la conducta y lo que ha aprendido de la amistad con Dios. Camine con Dios. Los que caminan con Dios no participan de chismes. El chisme es un pecado muy grave dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Y sabes, te cuento, no digas a nadie. Chisme es terrible, hermanos, en la iglesia, en la familia, en el mundo. Nos dejamos llevar por los chismes y el chisme separa, divide, destruye, difama. El que camina con Dios guarda silencio y llora por el que está siendo difamado y por el chismoso. El que camina con Dios no habla mal de sus hermanos. El que camina con Dios no va a lugares donde Jesús o Dios no iría. Le invitan a usted a un lugar, discotecas, bares, karaokes, todas esas cosas donde hay trago, tabaco, malas palabras, ¿no? Hay droga, ¿no? Hay droga, muchos casos hay inclusive promiscuidad sexual. ¿Sí? Pregúntese usted, o debemos de preguntarnos, ¿a Jesús le gustaría ir allá? ¿A mi mejor amigo le gustaría allá? Te invito a una peña o a un lugar así que Jesús entraría conmigo ahí. Señor, te invito a un karaoke de última generación con tecnología de punta que han hecho. Vámonos a cantar. Vamos a pedir unas canciones especiales. ¿Jesús iría? No. Siempre el paso que vaya a dar, recuerde que si él es su mejor amigo, pregúntele si es que él está de acuerdo en entrar en ese lugar. Amén. Amén. Primera lección, Enoc caminó con Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Solo de pensar lo que se dice de Enoc quebranta mi corazón. Y quisiera que Dios pensara igual de mí. Y Jorge caminó con Dios. Me encantaría que se exprese así de mí. Si camino con el mundo, no puedo caminar con Dios. O es con Dios o con el mundo. Segunda lección, Enoc no fue visto más. Génesis 5:24 dice, nunca más fue visto. Caminó con Dios y Dios la arrebató. Nunca más fue visto. Simboliza la nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya no las practica, ya pasaron, no le atrae, no las busca. Su relación con Dios las rechaza, porque sí interpreta, sí discierne lo que hay tras toda la porquería que Satanás ofrece en este mundo. Busca acabar con las personas, con los niños. Usted se da cuenta que ahora estos temas
de ideología de género, buscan acabar a los niños desde su infancia. Dándoles la autoridad de decidir, en vez de enseñarles a los padres a orientar a sus hijos de forma correcta y adecuada y bíblica. Esto pasa. Los adolescentes se pierden. Nosotros sabemos que estamos atestados de narcotráfico, pero detrás de todo esto está Satanás, que busca destruir a nuestros jovencitos, preadolescentes, 11, 12, 13 años, ya involucrados en la droga y vendiendo droga en los colegios. ¿Sí? Vendiendo droga en los colegios. Y nosotros a veces criticamos a los políticos y no sabemos que Satanás es el que gobierna este mundo. La Biblia dice que este mundo está bajo el gobierno de Satanás. ¿Oyó? Entonces tratan de destruir, hermanos queridos. Los jóvenes en la universidad entran a otro nivel de pecado. Los profesionales entran a otro nivel de pecado, corruptos. Si les gusta el dinero, los corrompen. Los matrimonios se destruyen. Ya nadie se quiere casar. Antes, de cada 10 parejas, 7 se casaban. Ahora de cada 10 parejas, con las justas se casan 3. Primero se prueban para ver si funciona. Y como no funciona, entonces cambian de pareja. Había una canción vieja de Héctor Lavoe que se llamaba Tu amor es un periódico de ayer. ¿Quién lee un periódico viejo? Pero cuando usted coge un periódico, lo primero que eleva a su mirada es la fecha. Cuando ve que es viejo, pone a un lado. Las mujeres terminan siendo usadas, destruyendo su autoestima como mujer y acabando con su reputación, deshonrando a su familia. Pero nosotros venimos a Cristo. Enoc no fue visto más. Representa a un cristiano que ha entregado su vida a Jesús y nunca más es visto en la porquería del mundo. Porque ahora él está en Cristo y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas, dice la Biblia, todas son hechas nuevas. ¿Qué será del flaco? ¿Qué será del yoyo? Ya no asoma. Es que ahora cambió de amigo. Ahora camina con Jesús. Aleluya. Ahora va donde... Ahora, él antes acarreaba gente. Ahora Jesús lo lleva a él. Aleluya. ¿Se ha puesto a pensar dónde estaría usted si usted no sigue a Jesús? ¿Sí? Job sabe lo que Dios hizo con él. Yo también sé lo que hizo conmigo. Qué diferente. Qué maravilla. El mundo dice que somos aburridos. Mentira. Nosotros no necesitamos meternos nada para estar alegres. Somos alegres porque Cristo habita en la persona del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, nunca más se lo ve en lo que hacía antes. Enoc representa ese ejemplo de victoria sobre la muerte. Nunca se lo vio más. Hermanos, hoy estamos en esta tierra, pero somos de Cristo. Los que no creen en Cristo no tienen esperanza.
Y no me va a malinterpretar, por eso van cada 2 de noviembre a mirar una tumba donde no hay nada. Los que estamos en Cristo sabemos que existen 2 destinos, el infierno o el cielo. ¿Sí? Los que caminan con Dios y son amigos de Dios, un día seremos arrebatados como Enoc y llevados a vivir en el cielo. Amén. Eso creemos, aleluya. El verdadero cristiano no busca el reconocimiento humano, sino que glorifica a Dios siempre. Colosenses 3:3, los jóvenes que están acá en el audio, vengan y atiendan, ¿sí? Por favor. Colosenses 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está. ¿Encontraron? Porque habéis muerto. ¿Qué dice que pasa con nosotros? ¿Estamos qué? Muertos. Para el mundo, muertos. Y nuestra vida está. Por eso ya no nos ven más. Ah, ¿cómo has cambiado? No, claro, están viendo a Jesús en mí. Amén. Están viendo a Jesús en mí. ¿Cómo has cambiado? Qué diferente te ves. Están viendo a Cristo en mí. Pedro, tú te pareces, no puedes negarlo. Están viendo a Cristo en Pedro. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo dice en Colosenses, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso hemos desaparecido para este mundo. ¿Qué será del flaco? Cristiano se ha vuelto. Aleluya. Y ahora dicen que es pastor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Desaparecí para el mundo. Y ahora vivo en el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, primer punto era, Enoc caminó con Dios. El segundo, Enoc no fue visto más. Tercera lección, Enoc fue llevado para que no vea la muerte. Hebreos 11:5. Por favor. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Enoc fue un ejemplo de victoria sobre la muerte, hermanos. No experimentó la muerte física. Representa a la iglesia que será arrebatada. La iglesia que no creen que la iglesia o el creyente que no cree que va a ser arrebatado está perdido. ¿Cuál es nuestra esperanza? Jesús dijo que estaría con nosotros a través del Espíritu Santo, y en la cena nos recuerda, no comeré de este pan ni beberé de esta copa hasta el día en que lo haga con ustedes en el reino de los cielos. Pablo enseña que no ignoréis lo que habrá de acontecer. Un día seremos arrebatados. Entonces, él no fue llevado para que no vea la muerte. Dios tiene preparada una vida eterna para cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene en Cristo Jesús. Cuando los discípulos no sabían cómo llegar, qué hacer, porque Jesús les hablaba cosas medias especiales de que se iba a ir, y dice, no se turbe vuestro corazón, no se desubiquen, no se depriman, no se desorienten. ¿Tú creen en Dios? Claro, Jesús. Entonces creed en mí, decía, en la casa de mi Padre. Muchas habitaciones preciosas hay. 5 estrellas, no más. Y si no fuera así, yo voy a preparar para que donde yo voy a vivir o cuando yo vuelva a mi lugar, todos ustedes también estén.
Amén. No creemos en el Evangelio para dejar el alcohol, la droga, la prostitución, la promiscuidad sexual, para salvar nuestro matrimonio. No, para salvar su matrimonio vaya un psicólogo, le va a ayudar. Orientándole. Creemos en Jesús, porque nos ha dado salvación y vida eterna. Y como consecuencia vienen todas las bendiciones de apartarnos del mundo y vivir exclusivamente para Él, porque Él es nuestro mejor amigo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuarto, Enoc tenía un buen testimonio. Hebreos 11:5. En la parte final dice, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios, dice esta versión. Él agradaba a Dios. Imagínense, hermanos, que Dios diga de usted, o la gente de testimonio, él es un hombre y una mujer que agradan a Dios. Y ahí donde debemos evaluarnos introspectivamente, retrospectivamente. Lo que nosotros vivimos día a día, ¿agrada a Dios? ¿Agrada a Dios? No somos perfectos. No somos personas que no fallamos. Pero cuando yo fallo y el Espíritu Santo me habla, te equivocaste, Jorge, inmediatamente trato de rectificar, porque busco agradar a Dios. ¿Sí? Inmediatamente trato de restaurar mi relación y mi comunión con Él, porque no quiero perder mi amistad con Dios. No es que Él me la retira, sino que yo decido apartarme de Él con mi conducta y testimonio. Él agradaba a Dios. Mire qué testimonio. ¿Quién es él? Enoc. ¿Quién era Enoc? Enoc era un hombre que agradaba a Dios. ¿Y por qué? Porque siempre vivía en comunión con Él, anhelaba las cosas de Él, le gustaba servirle a Dios. Él tuvo un ministerio hasta profético, porque Judas 14:15 dice de que él profetizó. Hermano, era un hombre que servía a Dios, caminaba con Dios, amaba a Dios, agradaba a Dios. Y vuelve las preguntas, y no es para incomodarlo, ni tampoco para que la responda. ¿Su vida agrada a Dios? ¿Su vida agrada a Dios? ¿Sí? Yo sé que se van a enojar. Afuera hay una tabla para inscripciones de escuela dominical, para que dando una oportunidad a cada uno de nosotros para ser maestros de escuela dominical. ¿Saben cuántos están inscritos? Como ninguno. La vida que agrada a Dios es la vida de un creyente que cree, vive en comunión con Él y le sirve a Dios. Le sirve a Dios. Por la mañana le oía en la escuela dominical que pasan en Asoma Visión al pastor que enseña primero la escuela dominical y luego tienen el culto. Y hablaba de lo que escribió Santiago. La fe sin obras es muerta. Y una de las obras que Dios quiere ver en los hijos que creyeron en Él por fe es que le sirvan a Él. ¿Sí? Y ahí hay un tablero, me llamó la atención que la otra semana no se inscribió nadie. Me puse a pensar lo que dijo algún día Simón Bolívar, ¿no? He arado en el mar. Un amigo decía, he hecho un hueco en el agua. Tenía buen testimonio porque agradaba a Dios. No solo que caminaba con Él, no solo que tenía comunión con Él, no solo que era amigo de Él, sino que le servía a Dios. Y Dios anhela la vida de cristianos que le sirvan a Él. Amén. Que cuando yo vaya al cielo,
muestre fruto de mi trabajo, de mi relación, de mi servicio, de mi pasión por Él. Usted sabe que la escuela dominical es un servicio tan lindo, porque ustedes tienen dolor por los niños que se están perdiendo. Solo unos 3. ¿Están contentos? ¿Están felices que a los niños les enseñen cosas torcidas? ¿Están felices que los niños empiecen a vender drogas en los colegios, controlados por las mafias? ¿Sí? Por lo menos a los niños que están dentro de la iglesia, Dios le da una oportunidad de que usted primeramente se prepare y les comparta. ¿Sí? Yo admiro mucho a ciertas denominaciones donde los cristianos se jubilan. Yo no encuentro en la Escritura que una persona llamada a predicar el Evangelio y a servir al Señor Jesucristo tiene jubilación. Sirven hasta el último segundo de su vida. ¿Sí? Si usted ya se cansó, examínese a sí mismo. Porque el que está caminando con el Señor tiene comunión con Él y le agrada servir a Dios. Por eso Dios se agrada con usted. Amén. Amén. Por eso una persona que camina con Dios deja las cosas que le pueden distraer. ¿Sí? ¿Se ha visto que la gente dentro de las iglesias, no en esta, en otras, tienen mucha responsabilidad con el mundo secular? Dan muchas veces más allá de sus fuerzas. Pero con la iglesia, no. No. Por eso la pregunta desde el inicio era, ¿usted es amigo de Dios? ¿Tiene comunión con Él? ¿Hace lo que Dios, hace lo que el Señor hace? ¿Practicamos lo que Él practicaba? ¿Sí? Porque Dios es maravilloso y no descansa. A veces yo siempre me pongo a pensar, porque los cristianos somos tan románticos, yo hubiese querido estar con Jesús. Haber estado con Él, yo no lo hubiese negado como Pedro. Uy, ¿qué va? Yo jamás hubiese estado como Marta en la cocina, hubiese estado como María, ahí a su lado. Y a veces, como conocemos esta parte, nosotros tratamos de identificarnos con el recontra y súper espiritual. Hermanos, caminar con Jesús era un servicio y ministerio 24/7. ¿Sí? Caminar al ritmo de Jesús, hermanos. Si la gente saca el dedo y hace frío, no voy al templo. Si no, mire, hoy han faltado bastantes, algunos. Hijo, ha estado brisando. Y como son de azúcar, pueden derretirse. ¿Sí? Un día yo fui invitado a una campaña como predicador en la selva colombiana, en el Putumayo. Llegábamos al Aguario, La Punta. Tenía mis 2 hijos, solo 2 hijos tenía, chiquititos. Y de ahí, llegábamos de ahí y bajábamos en lancha 2 horas. De las 2 horas llegábamos al lugar, allá en Colombia se llaman veredas, y nos fuimos a una vereda que se llamaba el Dios Peña, y caminábamos 4, 5, 6 horas. Tremendo, hermanos, para un citadino. Y el pastor nunca me dijo que era en el campo, era en el monte, sino me hubiese llevado hasta botas de caucho, hermanos, con zapatos que se clavaban en el lodo y que se escapaban de salir de la esta. Es que si le digo, usted no iba a venir. No, pastor, no juzgue usted antes.
Usted debió haberme dicho, yo llevé unos ternos. Era el predicador oficial, pues, ¿no? Claro, ese día caminamos tanto que en la noche de la vigilia estaba dormido, hermanos. Cuando dijeron una palabra por el hermano Jorge estaba dormido, hermanos. Mi esposa me dice, estaba en un cuarto y dice, ya te están llamando, es que estaba cansado, hermano. Si yo en ese corto trayecto, hermanos, no aguanté caminar con Jesús en el sol calcinante de esa zona. No era fácil. Examinemos nuestra vida. Si somos amigos de Jesús y estamos dispuestos a caminar con Él. Amén. Enoc tenía buen testimonio, agradaba a Dios. Como no debemos vivir para agradar a Dios, pero ¿cómo lo hacía él? La fe agrada a Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eran conocidos, los cristianos hemos sido conocidos como los de la fe, los del camino. Pero hay veces los mundanos demuestran más fe que nosotros. Era un hombre de fe. Porque sin fe es imposible. Recuerde que él agradó a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Era un hombre de fe. Amén. Era un hombre que obedecía a Dios. Primer libro de Samuel 15:22 dice, ¿le puedes poner, mi hijo? Gracias. ¿Acaso se deleita el Señor tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en que se obedezca a su voz? Mejor es la obediencia que los sacrificios y la sumisión que la grosura de los carneros. En este versículo nos habla de gente que ofrecía holocaustos, sacrificios, ofrendas. Pero Dios conocía su corazón. ¿Sí? ¿Y qué le agradaba a Dios? ¿Las ofrendas o la obediencia? La obediencia. ¿Sí? Cuando viene un hijo le pega muchas y todo eso, usted dice, ay, qué lindo como me quiere, pero desobedece. ¿No? Muchas veces hasta uno dice, cuando este está meloso, algo quiere. ¿Sí? Hermanos, al Señor le agrada la obediencia. Y Enoc era un hombre obediente. Amén. Él obedecía y agradaba a Dios. La bondad agrada a Dios. Hebreos 13:16. No os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mira, que dice que Enoc agradaba a Dios, entonces la fe agrada a Dios, la obediencia agrada a Dios, la generosidad agrada a Dios. No os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Vivir para Dios, no para los hombres, agrada a Dios. Gálatas 1:10 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres? Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O estoy tratando de complacer a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios, dice Pablo. ¿Eh? Somos diferentes. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque era diferente. ¿Sí? La vida del Señor Jesucristo agradó siempre al Padre. ¿Por qué persiguieron a los discípulos? Porque eran diferentes, agradaron a Dios.
Y todos los discípulos murieron de una forma muy dramática, cruel, porque agradaron a Dios. Hoy vivimos en una comodidad maravillosa en la República del Ecuador, pero hay partes en el Asia en donde no se puede usar una Biblia y matan a los cristianos. Entonces, iglesia querida, vivir para Dios, no para los hombres. Debemos dar siempre para Dios. Y vivir para la carne no agrada a Dios. Romanos 8:8 dice, los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es conforme a la carne? Es vivir conforme, satisfaciendo a nosotros, en nosotros del pecado y justificándolo. Hoy hay muchos creyentes que justifican el pecado, ¿no? Pero ¿qué tiene de malo? Si en otra iglesia lo hacen, en otra iglesia no lo dicen. Yo conozco una congregación, y no estoy hablando mal, que una vez me llamó la atención. Yo decía, no ha de ser así. Yo creo que la gente exagera, pero que celebraban Halloween en la iglesia. Pero si esa iglesia lo hace, y es un ministerio muy reconocido, muy grande, que lo haga otro no significa que yo lo debo hacer. Porque como Enoc, yo debo agradar al mundo, agradar a Dios y no al mundo. Y debo yo, ¿no? Como dice esta escritura, los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Satisfacen los deseos de su carne. ¿Ya? Primero estoy yo antes que Dios. Primero busco mi placer antes que Dios. Trato de justificarle a Dios por qué yo decido ciertas cosas con mi vida. Cuando Dios nos llama a tener una vida diferente. Amén. Y por último, hermanos, Dios se lo llevó a Enoc. Alguna vez leí en un libro sobre Enoc, decía que la amistad de Enoc era tan maravillosa con el Señor, que el Señor bajaba todas las tardes, todas las mañanas, qué sé yo, y decía, no, ¿dónde estás? ¿Ya estás trabajando? Decía, deja de trabajar, vamos a caminar, vamos a conversar. Y decía este hermano haciendo y caminaba con el Señor, caminaba, conversaban, y él no preguntaba, el Señor le respondía, el Señor le contaba cosas maravillosas y todo. Y un día se hicieron tarde, y no midieron la distancia de lo que caminaron. Y cuando reaccionaron ya era de noche, oscuro. Entonces Dios le dijo, no, ya está tarde para que te regreses a tu casa. Mejor te invito a la mía. Y se lo llevó al cielo, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Enoc nunca murió. Hay dos personajes en la Biblia que nunca murieron. Enoc y Elías. Muchos dicen que serán los dos testigos que se manifestarán en los tiempos más adelante. Pero hablemos del presente. Él no murió ni Elías. Dios decidió llevárselo a su casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios honra a quienes viven para Él. ¿Sí? ¿Quiénes irán al cielo? Los que han entregado su vida a Jesucristo y viven en Jesucristo. No se trata de levantar la mano un día, se trata de vivir en Jesucristo. Se trata de caminar con Jesús. Se trata de servir a Jesús. De vivir para Jesús. La verdadera recompensa del creyente es estar en la presencia del Señor, así como Enoc fue llevado. Jesús prometió regresar regresar por su iglesia. Vendré otra vez, Juan 14:3, y los tomaré para mí mismo. Amén. No vivimos en desesperanza, hermano. Nosotros vivimos en la esperanza de que Jesús vendrá un día a llevarme. Yo puedo enseñar a la iglesia, Jesús vendrá un día a llevarnos. Es una enseñanza para todos.
pero esa enseñanza es general. Pero la personal es que Jesús un día vendrá a llevarme. Amén. Jesús vendrá un día a llevarme. Ojalá fuera hoy. ¿Sí? Porque en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y llevados a las nubes al encuentro con nuestro Señor y Salvador, el novio precioso de la iglesia. Amén. Quien no tiene esa esperanza está más perdido que piojo en peluca, hermanos. La iglesia, creer y confiar y esperar en Jesús. Pablo dijo la bienaventurada esperanza. Pablo murió en la esperanza de ser arrebatado por Jesús. Todos los discípulos, aquí había un pastor querido, murió de 104 o 106 años, el pastor Isidoro Guerra. Se sentaba ahí el pastor Isidoro. Y él siempre decía, hermano, ya tenía 100 y pico de años y venía puntualito a la iglesia, hermanos. Re puntual. Y cuando terminaba el mensaje, afuera me esperaba y me decía algo del mensaje. Bien, me decía, bien, pastor. Y me decía algo del mensaje. No tenía una audición muy buena, por eso todo el culto así oía. Un ejemplo de pastor. Pero él moría en la esperanza. Porque él decía, este cuerpo, estos huesitos no se los van a comer los gusanos. Yo espero a mi Señor Jesucristo. Amén. Murió de 100 y pico de años. Yo también tengo la esperanza de que no voy a engordar a los gusanos. Que Jesús me llevará y transformará este cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Porque yo deseo, como Enoc, caminar con Dios. Amén. Deseo, como Enoc, agradar a Dios. Porque mi vida y su vida están escondidas en Cristo. Porque nosotros somos nueva criatura. Ya no andamos en consejos de malos, ni nos sentamos en la silla de pecadores, ni nos juntamos con aquellos que se burlan de Dios, sino que en la ley de Jehová está nuestro deleite, delicia. Amén. Jovencitos, yo les amo mucho. No se dejen engañar en las universidades. Vaya y aprenda las materias de ciencia que usted tiene que aprender para el desarrollo futuro de su profesión. Pero manténgase como Enoc, caminando con Dios, agradando a Dios y no rompiendo la amistad con Dios. Porque cuando usted sale de su casa no deja colgado a Dios en su cuarto. Él va con usted y está con usted en el aula. Para que cuando le enseñen cosas absurdas, él le diga, no es así. Y en nuestros trabajos Dios está ahí. ¿Sí? Mi amigo me acompaña al trabajo. Y a veces usted puede estar trabajando y se acuerda de Dios, Señor, te amo. He estado preparando esto, he estado estudiando esto y hoy de mañana me levanté 10 para las 5. Me fui al computador, dije voy a tratar de dormir ya y el Señor ya no me dejó dormir. Me fui al computador, estuve estudiando, después me recosté un rato y no se me iba de la mente esta palabra. Porque yo quiero que el Señor se agrade. Y yo quiero que Dios me considere que yo soy un buen amigo con Él. Que no deshonro nuestra amistad. Amén.
Los buenos amigos nunca deshonran a su mejor amigo, nunca. Cuando alguien quiere hablar mal de él, siempre para. ¿Qué pasa? No, él no es así. Y yo no quiero deshonrar a mi Dios porque Él es fiel y su amor es para siempre. Amén. ¿Es usted un buen amigo con el Señor? No conteste. En todo lo que hemos hablado, miremos a Enoc y digamos, Señor, más bien, hazme como Enoc. Exprésate de mí como tu palabra se expresa de Enoc. Quiero vivir para ti. Amén. Póngase en pie. Si su amistad con Dios ya no es la misma, ha menguado, es tiempo de que usted converse con el Señor personalmente. Agradezca por lo que el Espíritu Santo le ha hablado y reconcilie su amistad con Él. Y si es valiente, comprométase a hacer lo que Dios espera que usted haga por Él. Comprométase. Mire su vida y diga, Señor, sí hay cosas que son prioridades sobre ti. Y me he descuidado, he perdido esa comunión. Si hay alguien que de pronto se ha apartado del Señor o está cometiendo errores, diga, Señor, quiero esconder mi vida nuevamente en ti, porque quiero vivir para ti. Señor, en el nombre de Santo de Jesús oramos. Reconocemos nuestra imperfección y nuestra ingratitud. Reconocemos que a veces las circunstancias del día a día y lo que acontece socialmente y aún políticamente me apartan de cómo brillar en este mundo. Señor, que mi amistad contigo sea más íntima, más estrecha, que se pegue en mí todas tus costumbres, toda tu conducta, todo tu lenguaje. Todo tu corazón, Señor, se impregna en mí. Que como dice el libro de Gálatas, que somos perfumes agradables para ti, que nosotros podemos llenarnos de ese perfume celestial para perfumar a este mundo podrido que apesta. Pero empieza por mí. Ayúdame, Dios, a honrarte todos los días de mi vida. Ayúdame a bendecirte. Porque cuando yo te obedezco, bendigo tu santo nombre. Cuando no te obedezco, hago que otros maldigan tu nombre y hablen mal de ti. Ayúdame, Dios, a hacer lo que tú quieres que yo sea. Ayúdame a servirte y aún dar más de mí, más allá de mis fuerzas, Señor. Ayúdame a evaluarme a mí mismo, Señor, y ayúdame a cambiar lo que tú quieres que cambie. Quiero agradarte como Enoc. Quiero caminar contigo. Quiero vivir para ti. Quiero servirte siempre. Quiero gozarme en tu amistad. Gracias, Señor, por esta preciosa mañana y bendiga a cada uno de mis hermanos
Cada uno tiene su propia oración, su propia necesidad. Cada uno te estará exponiendo su situación. Señor, si algunos necesitan ayuda y dirección, guíalos y dales el valor de hablar conmigo para poderles aconsejar, dirigir, exhortar, animar y aún corregirlos, Señor, para que su vida esté en ti y caminen en obediencia a ti, Señor. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por este culto. Gracias por este tiempo especial, por el tiempo de la alabanza. Desde el primer segundo que empezamos, tu Espíritu se manifestó en este lugar. Gracias, Dios, por tu fidelidad y amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.